Hola, ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @Locura Teatral. Y bueno, del día de hoy nos acompaña aquí con nosotros Morena González, que nos viene a platicar de Sorrúbela, que se presenta en la Sala Marlowe, de hecho el día de hoy, al ratito, entonces ahorita nos platica de qué va. Y bueno, Sandra Pinal me está acompañando aquí en la conducción, ya saben, para hacer preguntas indiscretas e incómodas. Estaré bien esta semana. Esta semana, es que viene dormida, es que no se bañó. No, estaba dormida. Pero bueno, Morena, cuéntanos, bienvenida, cuéntanos de Sorrúbela. Sorrúbela, el despertar de Monterror. Bueno, Sorrúbela, el despertar de Monterror, estrenamos la semana pasada, tenemos ya 3 funciones más en la Sala Marlowe, y es un proyecto que viene de la ciudad de Monterrey. Con el colectivo La Sororidad Producciones, que son Mayra Vargas, Pati Estrada, Carmen Alanís y yo, y entre todas, bueno, Carmen Alanís y yo hicimos el texto y una investigación de 15 testimonios de mujeres empoderadas, de mujeres que nosotros admiramos y consideramos heroínas, porque han trabajado por causas sociales. Cada una desde su trinchera nos platicó las vicisitudes, lo complejo y lo difícil que es hacer el trabajo que ellas realizan, ¿no? Son mujeres que admiramos, y a partir de ahí, de esta investigación, tomamos algunos ejes temáticos sobre los temas que ellas nos fueron arrojando, sobre los temas que a ellas les preocupaban y que les parecía importante hacer visible. Entonces, de ahí nosotras aterrizamos este texto, que es Sorrúbela, el despertar de Monterror, que es la historia de Julia, una periodista que a partir de un hecho trágico le desaparecen a su hermana trans y luego aparece ejecutada. A partir de este hecho trágico, ella decide tomar justicia por su propia mano. Y en el camino se irá dando cuenta de algunas cosas y recibirá algunas lecciones de una de las heroínas punta de lanza del proyecto que decidimos ficcionar para poder meter un poco acerca del gran trabajo y la gran labor que ha realizado a lo largo de tantos años doña Rosario Ibarra de Piedra. Okay. Entonces, bueno, esta es la historia a partir de que doña Rosario se encuentra con Sorrúbela cuando anda buscando a su hermanita. Doña Rosario habla con ella acerca de la venganza, okay, de la importancia de la resistencia civil pacífica. ¿Y dónde salió el interés de ustedes de hacer esta investigación? Cuéntanos un poco del proceso, ahora sí que antes de la investigación, o cómo llegamos a este montaje. Pues justo Carmen y yo platicamos en alguna ocasión. Yo me acerqué a ella porque me gustaba mucho cómo escribía sus posts. Yo sé que esto es chistoso, pero realmente ella es una chica que tiene una pluma muy interesante, tiene una narrativa, tiene sentido del humor, perspectiva de género, es muy inteligente, la verdad, y muy sensible frente a los temas sociales. Y entonces, ella estudió literatura, y entonces yo no tenía el gusto de conocerla personalmente, pero le mandé un inbox y le dije, creo que estaría bien interesante sentarnos a platicar porque tengo un proyecto que me gustaría que hiciéramos juntas, ¿no? Y cuando nos sentamos a hablar en un cafecillo, pues yo le conté una anécdota. Yo le platiqué que cuando yo llegué a vivir a Monterrey a los 10 años, fue la primera vez que escuché la palabra desaparecido. Y esto justo a partir de la desaparición forzada de Jesús Piedra. Entonces, cuando mi madre y mi abuela comienzan a platicar sobre el tema, a mí me llamó la atención, pero yo tenía 10 años, no entendía muy bien sobre el tema. Conforme fui creciendo y viviendo algunas cosas de noticias y de la labor que ella trabajaba en el movimiento Eureka, pues realmente a mí me impresionó mucho, me impactó mucho. Y después, ya en el 2010, 2011, que empieza una violencia más fuerte, muy complicada, ajá, en Monterrey y a nivel nacional. País, de hecho. Ajá, pero híjole, Monterrey, la verdad sí fue muy duro para todos, ¿no? Siempre sentimos, ahora lo platicamos Carmen y yo, de alguna manera nos sentimos sobrevivientes, ¿no? Y creo que muchos ciudadanos de ahí nos sentimos sobrevivientes del tema. Entonces, platicando con ella sobre este tema,
yo le comentaba que me parecía muy importante retomar la figura de doña Rosario para hablar de los desaparecidos, ¿no? Y sobre todo porque empezó también un movimiento muy fuerte con Funden, con Leticia Hidalgo, que creó esta fundación por Fuerza por Nuestros Desaparecidos. Y bueno, decidimos como a partir de la figura de doña Rosario retomar ya actualmente y unir este puente, ¿no? De alguna u otra manera, desde los años 70 hasta la actualidad, de la importancia de la sensibilidad, de la solidaridad frente a estos temas que son tan terribles en aquel entonces, revisando toda la investigación que hicimos también acerca de doña Rosario, porque a la que entrevistamos fue a su hija, a Rosario Piedra, pero en la investigación que hicimos, pues sí, doña Rosario tuvo problemas muy fuertes con la comunidad, ¿no? Como eran también gente de izquierda en aquel momento. En Monterrey era muy complejo, seguramente ahorita también, ser gente de izquierda, pero bueno, ella la verdad es que narra cuestiones muy difíciles, ¿no? Donde las vecinas y algunas mujeres pues le cerraban la puerta y le decían, bueno, tu hijo se lo buscó, casi que sí, se lo merecía, ¿no? Y así esos estigmas hasta el día de hoy siguen y nos parecía importante hacerlo visible, poner el dedo en la llaga y hablar a partir de esta vengadora de mujeres, que en realidad es una justiciera. Después en el momento se dará cuenta que la lucha es por la justicia, y finalmente a través de ella hablar un poco del amor, la empatía y la importancia de la sensibilización frente a este tema. Claro. Bueno, hace rato nos comentabas que era es un impersonal, sí. ¿Qué ha sido lo más complicado y también lo que más te ha dejado a ti personalmente como actriz todo este proceso, ¿no? Como porque hacer un unipersonal pues es bastante, necesitas varias herramientas. Como sí, bueno, ha sido muy intenso el trabajo desde la investigación. Pienso que con la investigación se nos fueron pues por ahí rompiendo ciertas fibras, ¿no? Fue como fuerte escuchar el testimonio tan diverso, ¿no? Mujeres desde los 30 años hasta los 65 y todas estas historias que nos contaban, pues sí, de alguna u otra manera fueron haciendo a que yo tomara con mucho más, digamos, compromiso el personaje, ¿no? Y también el hablar de que es una periodista y las cosas por las cuales arriesga, digamos, la vida por estar haciendo su trabajo, pues sí, fue haciendo que tuviera un compromiso todavía más estrecho. Digamos que eso no es el mayor reto, sino el mayor reto es hablar sobre el amor y que la gente de verdad lo tome, ¿no? Que la gente se vaya con ese tema o vibrando en esa situación, que se vaya reflexionando. Yo creo que el reto es hacer que el discurso toque la mente y los corazones de la gente. Ese ha sido el máximo reto, pienso. Y bueno, ¿se ha presentado en Monterrey o apenas? Sí, nos presentamos en Monterrey. ¿Y qué tal fue la respuesta? Muy, muy buena. Dentro de estos retos que mencionas, justo de las cosas interesantes que hemos tenido con la puesta en escena es que estuvimos en el penal de alta seguridad, en el Topo Chico, y luego estuvimos en el Cerezo Femenil, y esos sí han sido retos, porque después escuchar el testimonio de las internas, ¿no? Esta cosa en donde finalmente, aunque Carmen y yo realizamos una investigación y que también Mayra Vargas y Pati Estrada estuvieron en la codirección y platicando mucho a partir de la violencia, pues no es lo mismo ya estar ahí con las internas y escuchar testimonios de ellas, como de decirnos, bueno, nunca había pensado en el punto de vista de la víctima, porque todas ellas están ahí, la mayoría por secuestro, por homicidio, y realmente tocamos fibras importantes. Eso fue pues alentador, digamos, pero también fue muy fuerte escuchar esos testimonios y darnos cuenta que no sabemos cuántas funciones podamos dar, pero que la labor y el trabajo debe ser intenso y que debemos de seguir haciendo que este personaje vaya por más lugares. Entonces, el teatro, finalmente, el que estemos en un espacio teatral es
es bueno para nosotros porque estamos como acostumbradas a ello, pero hemos procurado que esta puesta en escena en particular vaya a otros sectores de la población. Claro. Y así lo hemos estado haciendo. O sea, ya estuvimos también con la policía de Monterrey, con la policía civil, que la verdad que fue más fuerte que estar con las internas. Sí, por los temas, ¿no? El transfeminicidio, pues todos estos temas que de alguna u otra manera falta información y falta empatía y falta sensibilidad respecto al tema. Claro. Y bueno, ¿por qué traerla acá a la Ciudad de México? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro. No, por esto que te comentaba, sí nos parece, por lo pronto ahorita estamos en una sala, pero tenemos la idea de regresar el próximo año, no solamente a las salas. Entonces, un poco la idea de que el personaje llegue aquí a la ciudad es como abrir estantear el terreno para ir a algunos espacios en los cuales nos interesa muchísimo ir, no nada más en los teatros, también aquí en la ciudad nos interesa algunos espacios que es lo que estamos tratando también de ver. Dentro de sus investigaciones, bueno, mencionabas que son 15 mujeres que estuvieron como que investigando. ¿Quiénes son estos personajes? Sí, te comentaba Rosario, la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, Francesca Gargallo, una feminista académica latinoamericana fantástica, Rosaura Barahona, columnista, que falleció el año pasado justamente, Jimena Peredo, también columnista del Reforma y El Norte, Liliana Flores Benavides, que levantó el movimiento del Barzón en los años 90, pues Silvia, que es una chica que trabaja mucho en pro de los derechos humanos de las personas trans, y por ahí obtuvimos estos testimonios de toda la problemática que están sufriendo, ¿no? Entonces, pues entre ellas son algunos de los nombres que te comento, pero Tamara de Anda, por ejemplo, que yo creo que fue de las más jóvenes que entrevistamos, Ceci Sotres, de las Reinas Chulas, Tamara de Anda, que también fue interesante escuchar el testimonio de ella, porque fue de las primeras chicas que hicieron el acoso callejero, lo hicieron la denuncia y que, bueno, en redes sociales la hicieron trizas. Entonces los testimonios que cada una de estas chicas nos arrojaron fueron muy, muy interesantes, la verdad, enriquecieron mucho el proyecto. A pesar de que nosotros somos un colectivo de cinco mujeres, no deja de ser pensar que estos son nuestros temas, y cuando abrimos las preguntas a todas estas mujeres nos dimos cuenta que tenemos las mismas inquietudes, tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas ideas referente a lo que es la perspectiva de género, seguramente, ¿no? O la misma violencia que hemos sufrido quizá todas, pero cada una desde su trinchera también nos aportó cosas muy bellas y cosas que finalmente están ahí en el texto de alguna u otra manera. Fue difícil luego aterrizar todo esto, pero funcionó finalmente. Como algunas de ellas eran periodistas, por eso retomamos la figura de la periodista, y así fuimos armando a este personaje, Sor Rúbela, que tiene una gran carga de todas estas mujeres, pero principalmente sabemos y queremos hacer notar el trabajo y la labor que ha venido realizando doña Rosario Ibarra de Piedra. ¿Y por qué irse sobre la comunidad, sobre la cuestión trans? Sobre la cuestión trans, bueno, justo cuando hicimos estas entrevistas, nos parecía pues que teníamos que hacer entrevistas no nada más a mujeres. Cuando incluimos a las mujeres trans en esta entrevista, a Silvia, pues evidentemente nos abrió todo un espectro, sí, ¿no? Todo otro tema que nos competía hablar en sororidad y justo con el tema de la violencia estructural. Entonces ahí decidimos, en un principio Julia en realidad iba a luchar también por otras causas, no nada más por la muerte de su hermana. También tenía un novio, no sé, tenemos como 30 versiones de la obra. Fue difícil aterrizar hacia la última versión del texto, pero decidimos dejar que la hermana fuera trans a partir de que revisábamos las entrevistas e íbamos como acotando los ejes temáticos. Y pues para abordar toda esta parte y toda esta línea, definitivamente nos parecía importante meter que hubiera también un personaje integrado en la puesta en escena. Yo realizo 9 personajes, hago también a mi hermanita,
otros personajes que son la parte de la ciudad de Monterror, que es la ciudad donde vive Julia. Monterror, que puede ser cualquier ciudad del país. Cualquier referencia que le suene, nada que ver. Sí, lamentablemente es mera coincidencia. Entonces, pues bueno, a partir de todos estos testimonios fue que se fueron conformando parte de las historias, parte de los personajes, incluso también y las frases, algunas frases acuñadas por Leti Hidalgo, por Doña Rosario, pues cosas que nos fueron aportando, material muy sensible, ¿no? Oye, bueno, después de toda esta investigación, todo el proceso de la obra, según tu perspectiva personal, ¿qué se tendría que hacer para cambiar toda esta violencia? Pues tener empatía, un poco el sentido del trabajo que estamos realizando es generar esa empatía en el espectador. Lo que se tendría que hacer es ser solidarios frente al tema, no juzgar y no estigmatizar. Estos temas de, bueno, si lo desaparecieron, quién sabe en qué andaba, ¿no? Sí. No, hay que ver las cosas desde otro lugar y con otros ojos, ¿no? Porque efectivamente lo que nos hace falta es estar como más comunicados en comunidad para poder. Lo que pasa es que también entiendo que aquí en la Ciudad de México sí hay un poco más de perspectiva frente a estos temas. En Monterrey la apatía hasta cierto punto es muy marcada, ¿no? Y los estigmas, bueno, así que dicen infierno chico, Pueblo chico, infierno grande. ya no está tan chico, pero la gente de la sociedad sigue siendo así un poco, Claro, reacia a esos temas, ¿no? La mentalidad. Entonces, pues bueno, finalmente yo pienso que en todo el país está la situación así de complicada y no deja de haber miedo frente al tema. Y ya también un poco la idea es pues ser valientes, informarnos y escuchar también y vernos a los ojos todos para pues que estas cosas no estén sucediendo. Y si vemos que hay alguien en peligro también, ¿no? Estar ahí al tanto, avisar, claro. Reaccionar. Pues nada más falta el comercial, dónde, cuándo, redes sociales y todo para que el público asista. Claro que sí, estamos en la Sala Marlowe hoy, miércoles 31 a las 8:30 y el miércoles 7 y el miércoles 14 de noviembre. Son las últimas funciones, el miércoles 14 de noviembre en la Sala Marlowe, 8:30, que está en Juan Escutia, a la vuelta de lo que era el Foro Shakespeare. Exactamente. ¿Redes sociales tiene? Sí, la página de Facebook es El Despertar de Monterror. Si quieren meterse ahí, vamos a estar también en Querétaro. Okay. El Despertar de Monterror también ahí para que vean las funciones que vamos a estar teniendo todavía. Y la página de La Sororidad Producciones, con este juego de la sororidad, para que vean algunas de las entrevistas que hemos realizado, las estamos subiendo a la página de La Sororidad Producciones y ahí ya encontrarán algunas entrevistas de las mujeres que hemos estado subiendo y que nos aportaron mucho para este tema. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Este es tu espacio cuando quieras regresar. Muchas gracias. Y mucha mierda. Y bueno, de nuestra parte, ahorita nos vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Locura Teatral. Gracias. Ay, lo siento, No, hombre, no te apures, yo tampoco te vi. Chao. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser.
suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Deja ya de tratar de ocultarlo. Esa sonrisa tuya me lo ha dicho todo, todo. Aire que fluye, transparente ser. Y si te acercas y me acerco a ti un poquito más, si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Por voluntad, es cierto que entenderlo cuesta, pero hay que intentar compartir tronos y tal vez algo más. No venimos a un bello mundo a limitarnos. Enciendo al cardiovascular sin entender, voltear y verme en tu rostro a mí mismo. Perdón. Pues ya estamos de regreso, amigos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, casi Instagram, ándale, pues, nos agarraron un poco así, ya saben, en frío, chismeando, pero bueno, ustedes no se preocupen. Y bueno, ya está aquí nuestra segunda parte de nuestros invitados. Nos acompañan Alan España de, a ver si no me equivoco con el título, Coronel Amelio y las míticas místicas mitoteras. Exactamente. Ok, ahorita nos cuentas por qué tanto título. Y Pamela Valderas de Calaveritas de Azúcar. Así es, hola. Pues Alan, comenzamos contigo. A ver, cuéntanos primero por qué ese título tan largo. Pues fue como, en realidad surgió así como de una broma. Okay. Hay una parte del texto donde hablamos de cómo se les dijo a las soldaderas de la revolución, a las mujeres que también fueron parte de la lucha. Y entonces venía una lista así interminable de soldaderas, juanas, guachas, cucarachas, mitoteras. Entonces dijimos, ahora vamos a jugar, ya que estamos haciendo cabaret y que estamos rememorando a la carpa mexicana. Ajá. Bueno, el teatro de carpa en México. Pues dijimos, bueno, vamos a ponerle ese título. Coronel Amelio, que es como en principio se llama la obra, y las místicas. Estoy equivocando ya. Exacto. Entonces por eso. Ok. Y bueno, ahora sí cuéntanos de qué va. Pues justo abordamos un tema muy importante en este momento en nuestro país, que es la equidad en cuanto a los roles en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, y tomamos como personaje al Coronel Amelio, que fue la primera persona trans reconocida en nuestro país, incluso por las instituciones gubernamentales, y que fue parte de la lucha, ¿no?, de la revolución en México. Entonces, a partir de ahí hicimos una investigación con los chicos, con los actores, con el elenco, y nos metimos a buscar referentes y encontramos a un personaje también que todo el mundo conoce, pero que no tiene una cara. Okay. Que son las Adelitas, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces nos agarramos de ahí, del Coronel Amelio, la Revolución Mexicana, en específico de las Adelitas, y de ahí tomamos el papel de la mujer en México a lo largo de este siglo pasado. Entonces de eso trata Coronel Amelio, un poco de todo, pero en general estamos hablando del género y del machismo en nuestra sociedad mexicana. ¿Y cómo llegaron a este personaje? Fíjate que fue bien chistoso porque, por una parte, yo me fui a ver una exposición en el Centro Cultural de España. Ya había escuchado del Coronel Amelio, pero en esta exposición estaba la fotografía del Coronel Amelio y venía una síntesis, ¿no?, de su historia. Y por otro lado,
dirijo esta obra con Francisco Granados. Él se fue al Museo del Estanquillo, donde también había una exposición, y también estaba esta imagen del Coronel Américo. Algo los llamaba. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no conocía bien su historia, no entendía incluso el término de hombre trans. Okay. Entonces yo decía, pero entonces nació con el género masculino, bueno, hice bolas, ¿no? Sí, sí. El chiste es que fuimos investigando, encontramos a este personaje sumamente interesante y bueno, invitamos a nuestros compañeros a participar pues a este espectáculo. También surgió gracias a la invitación del Festival Cervantino para conformar la programación del festival alterno que se llama OFF, o bueno, en ese entonces era Revoluciones OFF. Ok. Y bueno, de ahí surgió este espectáculo. Ok. Y bueno, ¿por qué tratarlo con cabaret? Bueno, por carpa, como lo mencionas. Justo teníamos la espinita de, pues ya habíamos tomado algunos talleres con Andrés Carreño y con Ana Francis, entonces teníamos ahí la espinita de trabajar cabaret, y pues sí, decidimos hacerlo cabaret. Incluso nos estuvieron asesorando Tito Vasconcelos en la dramaturgia, Ana Francis Moore en todo lo que es el estudio del género, y al final Paola Izquierdo, que nos dio ahí algunos comentarios acerca de la obra. ¿Y qué tal ha sido su experiencia justo en trabajar en este género? Pues súper divertido, pero ¿sabes qué? Tenemos una responsabilidad muy grande. De repente pensamos que cabaret es lentejuela y tacones y glamour, que también lo es, pero no, hay una responsabilidad muy grande, un compromiso muy grande con la información, ¿no? Con lo que estamos viviendo día a día en nuestro país. Es también tratar de hacer un trabajo, o más bien hacer un trabajo reflexivo y tratarlo de que llegue al público. Entonces es súper divertido, pero también requiere un compromiso muy grande. Claro. ¿Cómo tratan el tema de género en la obra como tal? ¿Cómo hacen esta reivindicación hacia la mujer por la parte de cabaret? Pues mira, jugamos mucho con los estereotipos, ¿no? Con los estereotipos que tenemos como sociedad de lo que debe ser un hombre, de lo que debe ser una mujer, y jugamos con estas ideas de por qué los hombres no lloran, ¿no? O sea, y más en esa época, ¿no? Por ejemplo, hay una escena, un cuadro que se llama No chillo, agarro piedras, y justo habla de un Juan al que se le va su Adelita, y entonces está llorando y todos así impactados, conmocionados de que está llorando, o sea, está llorando, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces le dan una lección de que no debe llorar porque es un hombre. Entonces, pues de esa manera estamos abordando el tema de una manera cómica completamente, y claro, tratando de que llegue al público y haga una reflexión a partir de estos momentos chuscos. Y bueno, a ti personalmente, ¿qué ha cambiado tu perspectiva de estos temas? Uy, el primer así golpe así de lleno fue darme cuenta, ya me había dado cuenta, pero aceptar y asumir que uno, al estar dentro de esta sociedad, tiene actos sí, actos sumamente machistas, ¿no? Y que pasan desapercibidos, o lo deja uno pasar y no hace esa reflexión de por qué estamos haciendo ciertas cosas, y como que damos por hecho que así es, o ni siquiera nos preguntamos, ¿no? Eso a mí constantemente ahora estoy tratando como de entenderlo, y principalmente es asumirlo y aceptarlo. Los hombres en esta sociedad tenemos un privilegio, tenemos privilegios, y al aceptarlo uno va cambiando sus acciones día con día. Entonces eso es muy importante, y sí, la verdad es que aceptarlo cuesta, porque nos han educado así. Claro.
Y entonces cambiar estas acciones requiere primero una reflexión y después ya hacerlo naturalmente. Claro. Entonces eso es lo que principalmente ha cambiado en mí. ¿Y cómo ha reaccionado el público? Porque bueno, son temas complejos o que causan... Sí, hemos tenido diferentes reacciones. Pero en su mayoría han sido positivas, ¿no? Nos ha abordado la gente después. Bueno, yo no estoy en escena, entonces siempre ando como por al final de las funciones ahí haciendo como una encuesta y me abordan diciéndome que es un tema importantísimo y que debería tocarse en muchísimos espacios, ¿no? Que deberían de programarse más espectáculos como este, o que hablen o que toquen estos temas. Y también hemos tenido reacciones contrarias, así de que se salen de la función. Okay. Nos tocó como parte de una de las presentaciones del Festival Cervantino. Nos fuimos a León, en el Teatro María Grieber, y ahí sí me tocó ver así al papá agarrando a sus hijas y diciéndole a su esposa, vámonos, esto no. Y así, ¿no? Ajá. Pues sí, son del tipo de reacciones que... Entonces, pues digo, al final creo que logramos también un cometido, ¿no? Claro, sí, que no se cae de frente el público, ¿no? Exacto. O sea, para bien o para mal, pero que no se cae de frente. Exacto. Y la obra es súper entretenida. Entonces, a lo mejor está un poquito larga, pero de que te vas a divertir, te vas a divertir. Los chavos, los actores están súper bien entrenados. Son egresados todos de la Escuela Nacional de Arte Teatral y han tenido clases con Chucho Díaz, con Paula Izquierdo, con muchos maestros que conocen la técnica de la comedia física y pues bueno, logran su objetivo, ¿verdad? Y bueno, cambiando un poco de tema, totalmente, vámonos con Pamela que nos cuente de Calaveritas de Azúcar. Oye, pues nada más mencionar que súper interesante este caso, porque, no, o sea, bueno, nosotros como compañía, representando a la compañía artística multidisciplinaria Jadevolución Arte, y pues no solamente hacemos obras de teatro, sino también damos talleres, y trabajamos justo en el Centro de Diversidad Sexual de Tlalpan, llamado Amelio Robles, ¿no? Okay. Entonces, este personaje, coincidencia sí, porque justo ellos y ellas tienen ahí la imagen, y pues sí es una historia bastante interesante, y qué bueno rescatar este tipo de personalidades, de personajes a través de la historia de México, y sí, bastante interesante. Sí, creo que es un personaje muy poco conocido. Muy poco conocido, y de repente también se maneja como esta postura de el hombre trans, y entonces él tuvo la libertad de hacer lo que quería hacer con su cuerpo, pero también hay una otra parte de este personaje que también asumió este género masculino con todos sus contras, ¿no? Digamos, al asumir este género, pues también asumió actitudes 100% machistas. Claro. Entonces, no lo ponemos en un altar. Sí, claro. Pero sí queremos hacerlo visible, saber que existió, claro, ¿no? Y pues hablar sobre el tema. Claro. Sí, bastante interesante. Bueno, justo vengo hablando de muertos. Pues nosotros vengo a promocionar nuestra obra, que es Calaveritas de Azúcar, que es una obra que pues ya va a cerrar temporada después de muchísimos años de estarse presentando. Y pues justo esta obra, como su nombre lo dice, Calaveritas, es pues remembrar y recordar a aquellas personas que se nos fueron. Es una obra bastante cortita, esta sí dura cerca de 40 minutos, pero bueno, yo que no actúo tampoco dentro de ella, pero sí participo en la manera, técnicamente. Es una obra que la primera vez que yo la vi, de verdad, me puse a llorar, ¿no? O sea, si ustedes la ven, pues obviamente son de esas obras que te tocan el corazón, porque si tienes algún muerto, pues lo recuerdas. Son 3 actores en escena, que es Cristian Morales, Canelo Cotts y Edialet Rivera. El primero, Cristian Morales, escribió esta pequeña obra, pero llena de corazón.
y sí, justo nos recuerda a aquellas personas que se fueron. Ver esa obra es como pensar en qué estarían haciendo nuestros papás después de la muerte, ¿no? Cómo reciben el 2 de noviembre nuestros familiares que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces es justo de estas 3 calaveritas ver cómo ellos reciben el día de Muertos y cómo ven la ofrenda y pues qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? En ese día tan especial para los muertos. Oye, ¿por qué crees que es importante precisamente hablar de nuestras tradiciones? Digo, porque de eso están hablando con esta obra. Claro, pues fíjate que estaba leyendo un reportaje en la mañana que decía que el Día de Muertos no era una tradición mexicana, ¿no? Como tal. Pero pues obviamente somos un mestizaje. No todo es 100% puro, no nos podemos remontar al 100% a nuestras raíces indígenas porque pues al final justo eso, ¿no? Nos invadieron españoles, ingleses, ¿no? Llegaron de África, entonces de todo. Pues realmente creo que esta ya es una tradición mexicana, tal cual, y es súper importante, ¿no? Ahorita pues hicieron la película de Coco, que es lo que más nos... Calaveritas fue primero, fue muchísimo antes de Coco. Pero es importante, ¿no? Para las nuevas generaciones el poder rescatar tradiciones, el poder rescatar personalidades que son poco conocidas, ¿no? Creo que el teatro justo ayuda a eso también, a conocer, no solo a distraernos. Claro. ¿Y qué tanto ha cambiado el montaje después de tantos años? No tanto porque siguen siendo los mismos actores. Okay. Pero en escenografía pues es realmente espectacular la producción porque pues sí se hace ahí la ofrenda, ¿no? Hay de las 3 personajes son 2 esposos que van a ver su ofrenda y pues el tercero no tiene absolutamente nada de ofrenda. Okay. Entonces es ahí donde se encuentran estos 3 muertitos y pues sí, ¿no? Te quedas pensando tú como vivo qué sentiría. A lo mejor cierto o no, algunos creen, algunos no, pero pues a mí me gustaría pensar que nuestros muertos realmente regresan y ven todas estas cosas, ¿no? Claro. Que les ponemos. Por un lado, bueno, ahorita ya, antes de que te me vayas, tengo una pregunta. Tiene que correr. Hablamos esta cuestión de tradiciones, por un lado, de otro, y la cuestión de crianza. Decía, soy un hombre y soy privilegiado, los hombres somos privilegiados. ¿Es una cuestión social o es una cuestión de crianza? Porque la mujer es la que cría normalmente, socialmente. Entonces la mujer es la que está dando este privilegio al hombre. ¿O es una cuestión social? Es todo, o sea, bueno, las dos cosas. Somos hombres y mujeres los que seguimos arrastrando esta ideología. Y pues sí, obviamente tiene que ver con la crianza, pero sí, somos hombres y mujeres los que cargamos esta ideología y la pasamos a las siguientes generaciones sin darnos cuenta de todas las acciones cotidianas que remarcan este machismo en la sociedad. Del libro. Pero aún así no me convence de no, sí, porque fue su pregunta rebuscada del día. Y luego estos 2 personas, pues, ya vi Calaveritas es muy bonita. Se olvidan, estos personajes que se olvidan. Hablamos de 2 personajes que son olvidados dentro de, en este caso, él es olvidado dentro de la historia de la Revolución Mexicana y dentro de la historia de México. Y por el otro lado tenemos este familiar que es olvidado. ¿A qué creen que se deba esta cuestión de olvidar ese tipo de personajes? Históricamente este personaje es olvidado. Sí. ¿Pero por qué? Pues igual, por lo mismo, ¿no? Como sociedad, aún en este 2018 estamos todavía librando batallas contra la discriminación, contra la libertad incluso, ¿no? Y es por eso que estos personajes están, pero de una manera como así, existió, pero no están en los libros de historia, ¿no? Yo creo que es por eso, por la misma idea que existe todavía en las personas, ¿no? En la sociedad. Okay. Y también un poco, ¿no? Hablando de la historia de México, yo creo que
siempre todas las historias de cualquier país son hasta convenencieros, ¿no? ¿Quién es el héroe? ¿Cómo vamos a poner que son héroes? ¿No? ¿Cómo les vamos a crear una historia alrededor? La mayoría, yo creo que de los héroes mexicanos que conocemos son invenciones, o sea, sí. Y está bien, ¿no? O sea, bien escrito, ¿no? Personas que no hicieron nada por México, pero que dijeron, bueno, vamos a ponerles dentro de esta frase, ¿no? La historia la hacen los ganadores, ¿no? Exacto. Y hay muchos personajes dentro de la Revolución Mexicana que son olvidados por cuestiones de Estado, porque no le conviene al Estado que este tipo de personajes Exacto. que son importantes salgan a la luz, ¿no? Vemos a un Ricardo Flores Magón que también es olvidado, ¿no? Y muchos de este tipo de personajes, Praxedis Guerrero, o sea, todo este tipo de personajes que fueron importantes para el comienzo de la Revolución Mexicana y fueron precursores, son olvidados, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, también vemos esta parte, como te decía, ¿no? Esta parte de los familiares. ¿Por qué los olvidamos? Nos hicieron sí. algo, ¿qué pasa con este tipo, este personaje peculiar? Justo también te iba a decir, ¿no? Que es un héroe para México y que es un héroe también como familia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también en esta historia está muy marcada los niveles socioeconómicos, uh-huh. ¿no? Vemos por un lado a estos padres, porque son padres, a estos esposos que se ve que tenían un nivel socioeconómico pues bastante, no alto, pero sí mediano, y de pronto está este otro personaje que te cuenta su historia, que te rompe el corazón porque el señor no tenía trabajo, o sea, tenía un trabajo, ¿no? Pero no era el hombre, o sea, el hombre que da dinero, ¿no? O sea, el señor que es olvidado, pues, era un albañil, ¿no? Entonces creo que también está muy reflejado eso en la sociedad mexicana, o sea, si das algo, va, te recordamos, ¿no? Si fuiste algo para nosotros, va, te recordamos. Pero si no, o sea, este personaje al inicio dice, o sea, se encuentra un objeto que su hijo le dejó hace mucho, ¿no? O sea, ¿por qué el hijo, que sí quería seguir recordándolo, de pronto dejó de ponerle ofrenda, ¿no? O sea, la influencia de la mamá, la influencia de los abuelos, no lo sé. Esa es una historia ya fuera de la obra, pero te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué un personaje así como él, que era albañil, que murió por un accidente, es olvidado, ¿no? Por su propia familia. Yo creo que sí tiene que ver mucho esto de la sociedad mexicana, de cómo recordamos a la gente que nos conviene y a la gente que no. Pues ya no voy para celebrar, ya empecé a veces de ponernos nerviosos. Muy bien. Ese es su objetivo en este programa. Sí, es su papel. Yo soy el buena onda y lo que estoy nerviosos. Si nos ponen en jaque. Sí, básicamente. Bueno, ya nada más el comercial, dónde, cuándo, y ya saben, redes sociales para que el público asista a cada uno de sus montajes. Bueno, hoy miércoles todavía están a tiempo, son las 5:01, entonces hoy tenemos nuestra última función en la Sala Novo del Teatro La Capilla en Madrid 13 a las 8 de la noche. Pueden llegar, o sea, ya láncense para porque con la lluvia y tráfico sí. Ya vayan para allá. Y también tenemos una función el 10 de noviembre en Youcali Cabaret del maestro Tito Vasconcelos en Zona Rosa, es Amberes 63. Amberes 63. Al lado del cabaretito. Al lado del cabaretito. Que se la pase. Esa función es el 10 de noviembre y el 29 y 30 de noviembre vamos a estar en Carretera 45 a las 8:30, que está en la Obrera, en la colonia Obrera. Esa sí no me acuerdo. Sí, pero bueno, Carretera 45 muy cerca del metro San Antonio Abad. ¿Y redes sociales? Redes sociales estamos como Coronel Amelio en Facebook y en Instagram estamos como Aldo-Alan Diseño Escénico. Ahí también para que no se les olvide, si no apuntaron ahorita las fechas, entren y busquen nuestras próximas presentaciones. Perfecto. ¿Y por acá? Bueno, de verdad vayan a ver Calaveritas de Azúcar y también esta obra, vayan al teatro en general, vayan. Sí. Pues Calaveritas de Azúcar, dirigida por Donovan Santos, actuada por Cristian Morales, Edialet Rivera y Canelo Cot. Los esperan y los esperamos todos los dos primeros jueves de noviembre, que es 1 y 8 de noviembre, o sea, mañana vayan, a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Foco, que es Tlacotalpa número 16, Colonia Roma.
A las 8 de la noche los esperamos ahí. Nuestras redes sociales son, en Facebook nos encuentran como CAM, Jadevolución Arte, y en Twitter nos encuentran como @jadevolucionart, en Instagram también, Jadevolucionart. De verdad vayan, vayan. Es jueves de teatro, jueves de 30 pesos. Sí, es una obra bastante hermosísima. Yo creo que vale la pena muchísimo que vayan al teatro, porque al final somos artistas independientes y su asistencia hace que nosotros podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. ¿Trabajan? Seguir trabajando. Seguir trabajando. ¿Puedo hacer un anuncio rapidísimo más? El domingo 3 también viene una obra programada para la muestra nacional, que es del mismo dramaturgo que escribió Coronel Amelio, Aldo Reséndiz, y vienen de San Luis Potosí. También es cabaret y se llama El Son de la Marchanta. Entonces no se la pierdan, no recuerdo bien el horario, pero es el domingo 3 de noviembre. ¿En qué teatro? En el Foro Pocono. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Esto es gracias, espacio cuando quieran regresar. espacio. Y bueno, muchas gracias, Sandra Pinal, por hacer preguntas incómodas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy se contuvo. Facebook, Twitter, Instagram, Locura Total. Mi nombre es Rodrigo Brastegui. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima. Lo siento, No, hombre, no te apures, yo tampoco te vi. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Sabes bien que una mirada es suficiente para descifrarte completamente. Agua que cae, transparente ser. Deja ya de tratar de ocultarlo. Esa sonrisa tuya me lo ha dicho todo, todo. Aire que fluye, transparente ser. Y si te acercas y me acerco a ti un poquito más, y si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Si me acerco sin saberlo y no por voluntad, es cierto que entenderlo cuesta, pero hay que intentar compartir tronos y tal vez algo más. No venimos a un bello mundo a limitarnos. Enciendo al cardiovascular sin entender, voltear y verme en tu rostro a mí mismo. Perdón por no ser solo un espejismo.
y nunca fue mi intención. Siendo formales y el frío por error me hace prometer en la libreta los detalles simples. Come fly with me, pienso, escribo y vivo en esto. Por si fuera poco un beso, por si fuera mucho el resto. Y transparente ser maridaje en mi lenguaje. Pronunciarte un vuelve pronto, no te vayas, un paisaje, un algo que aligere el viaje y no puedas perder. Besos que puedas llevarte por si de amor es la Si sed. te acercas y si me acerco, te hablaría de cerca lo que el micro me permita. y si te acercas y si me acerco, te hablaría de cerca, más cerca de y cerquita. si te acercas y si me acerco, te hablaría de cerca lo que el micro me permita. y si te acercas, más cerca de cerquita. si te acercas y me acerco a ti un poquito más, si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. Y si te acercas y me acerco a ti un poquito más, y si vienes a mi ladito un poquitito más, tal como somos, así sin máscaras. Tal vez un beso nos ayude a sincerarnos. Entiendo, a veces cuesta dejar el ayer. No creas que no he pasado por lo mismo, pero es que entre tú y yo hay magnetismo. En una ciudad donde reinaba la injusticia, la devastación y el aniquilamiento, nació Julia. Esta es la historia de Zorrúbela, una heroína que luchó contra sí misma. Desde que nací, los últimos 40 años con terror has vivido una vida en el espalda. Secuestros, asesinatos, desapariciones. Y ha sido parejo. Fuera, prepotencia y cinismo. Fuera, el fraude y el nepotismo. Fuera, fuera la trata de blancas. Fuera, fuera todo aquel que tranza.